en el vídeo anterior hemos definido cuáles son los elementos curriculares que propone la LOMLOE para la educación infantil. Los hemos descrito y sobre todo hemos observado las relaciones que existen entre ellos. Lo que veremos ahora será cómo elaborarlos, cómo seleccionarlos e incluso cómo disponerlos en el diseño didáctico del aula. Así que yo creo que lo imprescindible es que comiences por el anterior vídeo antes de continuar, si es que no lo has visto, aunque si lo has hecho, aún así yo creo que lo razonable para empezar es recordar ese último esquema en el que resumíamos en ese vídeo cuáles eran esos elementos curriculares y cómo se disponían en la ley. Decíamos que el docente debe elegir la metodología que considere más adecuada para su contexto y a partir de ahí propondrá unas situaciones de aprendizaje que sirvan para la adquisición de los saberes básicos, es decir, conocimientos, destrezas y actitudes que haya elegido, cuya evaluación, coherente con la metodología elegida, eso sí, nos descubrirá mediante los criterios de evaluación en qué medida se van cumpliendo las competencias específicas, que a su vez van desarrollándose mediante retos, problemas de cierta complejidad en función de la edad, desempeños en las situaciones de aprendizaje propuestas. Esto que vemos ahora es la relación entre los elementos curriculares del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, lo que ha ocurrido en el aula. Pero, ¿qué ocurre cuando evaluamos? Que como los elementos están estrechamente relacionados, si no, no podríamos decirlo, pero ahora sí podemos deducir que en la medida en que observemos que van desarrollándose las competencias específicas, así irán desarrollándose también cada una de las competencias clave. Y si éstas se van desarrollando, cabe concluir que el alumno habrá alcanzado los objetivos de etapa establecidos de acuerdo a los principios planteados en la ley. Este esquema resumen del vídeo anterior nos deja claro cuáles son esas relaciones en todos estos elementos y ahora la gran pregunta es ¿qué debe hacer el docente con todos ellos para el diseño didáctico? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo disponerlos y relacionarlos entre sí para elaborar una unidad didáctica? Cada cual puede comenzar por donde prefiera, pero particularmente me parece que lo más lógico sería preguntarnos en primer lugar qué queremos que aprenda nuestro alumnado en la secuencia didáctica que vamos a proponer. Y como la respuesta a esta pregunta la tenemos en los contenidos, lo lógico será pues comenzar por seleccionar de la ley los saberes básicos. Como decía, lo primero que se pregunta el docente al iniciar el diseño de una unidad didáctica o cualquier otra secuencia didáctica es qué desea que su alumno aprenda. Y a partir de ahí irá decidiendo el resto, es decir, cómo quiere que lo aprenda, con qué actividades, cómo evaluar lo aprendido, etc. Eso sí, el docente no puede inventar los aprendizajes que le parezcan. Lo que debe hacer es buscar y seleccionar esos contenidos en la ley, para luego ya secuenciarlos de la forma que considere. Eso sí, siempre coherentemente con un proceso lógico y que se reflejará en la programación del aula del año académico al que pertenezca la unidad didáctica y también coherentemente con el resto de cursos que componen el ciclo y la etapa. Recordemos que la ley nos dice en su artículo 8 sobre las áreas que éstas deben entenderse como ámbitos de experiencia relacionados entre sí. Pero es que además subraya que los contenidos se abordarán por medio de propuestas globalizadas de aprendizaje con interés para el alumnado. Bueno, pues para diseñar un aprendizaje globalizado, como parece que se pretende, se hace imprescindible elegir al menos un contenido de entre todos los saberes básicos de cada área. Y lo más recomendable sería garantizar que de entre todos los que seleccionemos, al menos exista uno de cada tipo, es decir, al menos uno de tipo conceptual, que implique la adquisición de conocimientos, al menos uno de tipo procedimental y que destaque, por tanto, la adquisición de destrezas, y por último,
al menos uno de tipo actitudinal para garantizar la asunción de actitudes. Aunque tampoco es obligatorio, parece recomendable, con la intención de garantizar ese aprendizaje globalizado, intentar seleccionar saberes básicos de distintos bloques, esto cuando se trate de un mismo área. Es decir, si de un área hemos cogido ya de un bloque, del bloque A, pues hombre, no seleccionarlos todos de ese bloque. A lo mejor uno del bloque A puede repetirse, pues quizá dos del bloque B. Por último, una pregunta que todo docente se hace es: ¿cuántos contenidos debe incluir una unidad didáctica? Bueno, pues aquí la respuesta, la verdad es que yo te diría que no existe, porque depende mucho del tiempo disponible para la propuesta didáctica en concreto, pero es que también depende del grado de complejidad de los contenidos, de si es la primera vez que se abordan en el ciclo o ya han sido tratados con anterioridad, e incluso de las características específicas del alumnado al que se dirige, de sus capacidades, conocimientos previos, etc. No obstante, lo que sí sabemos es que, por lo que hemos dicho antes, el mínimo siempre será de 3, y así cumplimos esa norma que acabamos de explicar. Y por otra parte, pues hombre, yo estimo que no suele ser operativo, no suele ser muy realista proponer más de 10 para que dé tiempo en una unidad didáctica al uso. Sin embargo, repito que siempre dependerá de multitud de factores que deberá valorar ya el propio docente al exponerse a su realidad concreta. Pero vamos a poner un ejemplo sobre el que observar cómo sería este proceso. Vamos a imaginar que nos encontramos programando para el segundo ciclo de infantil. Para comenzar, buscaremos el área 1, crecimiento en armonía. Nos encontraremos una descripción del área, después sus competencias específicas y seguidamente los criterios de evaluación y saberes básicos para el primer ciclo. Por lo tanto, deberíamos continuar hasta llegar al segundo ciclo, donde nos encontramos la misma estructura. Es decir, un grupo de criterios de evaluación por cada una de las competencias específicas del área, como vemos en esta imagen ya extraída del Real Decreto. De momento vamos a continuar, aunque ya volveremos aquí en momentos posteriores del vídeo, porque hemos encontrado al fin todos los saberes básicos del área 1 del segundo ciclo como pretendíamos para nuestro ejemplo. Como vemos, se agrupan en diferentes bloques de contenidos. En esta imagen, los 3 primeros: el cuerpo y control progresivo del mismo, desarrollo y equilibrio afectivos y hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. Continúa luego alguno más. Aquí está cortado. Como ejemplo ya nos vale. Ahora imaginemos que consideramos seleccionar de este área el último contenido del bloque A. ¿Qué tenemos que hacer? Copiarlo y pegarlo en nuestra programación. Podríamos seguir escogiendo alguno más, pero bueno, como es un ejemplo, vamos a intentar no complicarlo demasiado y que así se vea todo más claramente. Porque ahora nos toca continuar observando el documento de la ley y nos encontraremos la misma organización. El área 2, descubrimiento y exploración del entorno, con su debida explicación, sus competencias específicas y los criterios y saberes del primer ciclo, por lo que también continuaremos hasta llegar al segundo ciclo y ahí, tras sus criterios de evaluación, agrupados por competencias específicas igual que antes, veremos sus saberes básicos. También igual que antes, aparecen agrupados por bloques de contenido y elegiremos al menos uno. Por ejemplo, este, relacionado con la observación, la experimentación y el ensayo-error. Repetiremos la operación de copiar en nuestro programa este saber básico. Seguidamente repetiremos la búsqueda de los saberes básicos para el segundo ciclo del último área, que es el de comunicación y representación de la realidad, e imaginamos que seleccionamos este último saber básico relacionado con códigos de representación. Si lo copiamos y pegamos también en nuestra programación, observaremos que hemos elegido los siguientes saberes básicos, en este ejemplo, del área 1 bloque A, progresiva autonomía en la realización de tareas, del área 2 bloque B, modelo de control de variables, estrategias y técnicas de investigación, desarrollo, y del área 3 bloque D, otros códigos de representación gráfica, imágenes, símbolos, números. Ahora es el momento de valorar qué tipo de saberes básicos hemos seleccionado. Los tenemos aquí, vamos a valorarlos y nos damos cuenta de que el primero supone la adquisición de destrezas y por lo tanto sugiere un contenido
procedimental. Ponemos esta P de procedimental. El segundo supone un saber básico de tipo conceptual, porque implica la adquisición de un conocimiento. En este caso, técnicas de investigación, ponemos una C. Y el último es claramente también conceptual. Otra vez, bien es cierto que si el segundo se plantea después, durante la actividad, como la adquisición de una destreza, pues a lo mejor podríamos transformarlo aquí en procedimental, pero bueno, no nos liemos. De cualquier forma, lo que sí nos estamos dando cuenta es que nos falta un saber básico que desarrolle actitudes. ¿Qué sería recomendable hacer entonces? Pues tenemos que volver al currículo para encontrarlo ahí. Y en el área 1, bloque D, nos encontramos con este saber básico. Estrategias de autorregulación de la conducta, empatía y respeto, que estimamos que puede completar bien lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, y entonces lo copiamos y lo pegamos aquí, lo insertamos en nuestra selección de saberes básicos. Lo he puesto en medio para que esté ordenado, como ves, por áreas y también bloques. De esta manera ya hemos logrado las condiciones que decíamos antes para conseguir una propuesta globalizada, porque aparece al menos un saber básico de cada área, en este caso hay dos del 1, uno del 2 y otro del 3, y además uno de cada tipo, en este caso un procedimental, un actitudinal y dos conceptuales. Podríamos elegir algún saber básico más, pero bueno, no queríamos complicarlo más porque se trataba de un ejemplo, y por otra parte podemos dejar esa estrategia de buscar más para más adelante, cuando tengamos clara la metodología, la situación de aprendizaje que planteemos, y lo cumplimentaremos así más adelante, pudiéndolo enriquecer de manera más coherente con todo lo demás. Y además nos surgirán nuevas ideas que van a ser más enriquecedoras. Para acabar con este elemento curricular, me gustaría recordar que cuando el docente programa, lo hace desde un nivel concreción curricular que le permite adecuar la ley a su contexto, a su situación real. Bueno, pues basándome en esto, considero que para terminar este apartado de saberes básicos, se podrían revisar cada uno de ellos y determinar algún cambio. Vamos a seguir con el ejemplo. Imaginemos que uno de los que hemos elegido, como por ejemplo este, solamente de todo lo que aparece se va a trabajar en parte, solamente una parte, con la situación de aprendizaje que planteemos posteriormente. Vamos a imaginar esto. ¿Por qué? Pues porque la actividad no es tan pretenciosa como aparece aquí. Porque el resto, lo que hemos puesto aquí en rojo, se va a trabajar o ya se ha trabajado en otras unidades didácticas. Bueno, si ya sabemos que no se va a trabajar el control de variables ni la búsqueda en distintas fuentes de información en la actividad o en lo que vamos a proponer después, pero sí todo lo demás, ¿por qué no lo quitamos? Y así la programación responde bien a la realidad. Yo creo, esto es una perspectiva personal, que el docente debe hacer uso de esa capacidad que tiene de concretar el currículo y por lo tanto modificarlo de acuerdo a su contexto. Y creo que esta es una manera de hacerlo, siempre y cuando, eso desde luego, garantice que en algún momento su alumnado asumirá todos los saberes básicos. Siguiendo el ejemplo que estamos viendo, que en algún momento, en alguna otra actividad o en otra unidad didáctica, finalmente aprenda lo que hemos quitado, es decir, el modelo de control de variables, que maneje y busque distintas fuentes de información. Bueno, en cuanto a nuestra programación, en este punto ya tendríamos claro qué deseamos que aprenda nuestro alumnado. Y por lo tanto podremos comenzar a pensar cómo podrían aprenderlo. Y eso implica ya tomar decisiones sobre la metodología y las situaciones de aprendizaje. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Vamos a comenzar por la metodología. Esta ley no establece orientaciones metodológicas concretas, pero sí lo orienta hacia un aprendizaje competencial, que resulta, diría yo, más que difícil con métodos expositivos, lo que ya justificaría centrarnos únicamente en la selección de metodologías activas. Pero es que además se propone establecer situaciones de aprendizaje que permitan al alumno desplegar, y leo textualmente, actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, lo que también conduce a metodologías activas. Y no acaba aquí,
porque también en el artículo 6 aparece que las prácticas educativas se basarán en, y vuelvo a leer textualmente, experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. En definitiva, que en nuestra unidad didáctica debemos elegir o definir una metodología activa. Eso sí, debe ser coherente para empezar con el contexto. Sabemos que en edades tan tempranas, pues los cambios son muy grandes. Y será uno de los grandes condicionantes. Pero también el docente deberá considerar los métodos más adecuados para la forma que observe que mejor aprende su alumnado en concreto. Deberá estar atento a qué métodos le resultan más interesantes, le resultan más motivadores, atractivos, pero también que resulten efectivos para el aprendizaje de los saberes básicos y para esa adquisición de competencias. Además, deberá permitir un aprendizaje globalizado y no de conocimientos estancos. Y finalmente, que sirva a los saberes básicos seleccionados y no al revés, no que los saberes básicos se seleccionen en función de la metodología. En un primer momento, no es necesario detallar mucho. Simplemente con decidir un método, por ejemplo, aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, con eso puede servir. Más adelante ya podemos hacer una descripción completa de esas características del método que hemos elegido e incluso concretar en aspectos mucho más específicos cuando la relacionemos con la actividad o situación de aprendizaje concreta que se diseñe con posterioridad. En el anexo 3 del decreto de currículo infantil aparecen las características de las situaciones de aprendizaje. Además ya las tratamos en el anterior vídeo sobre los elementos curriculares, así que no vamos ahora a abordarlo, pero como cualquier situación de aprendizaje que imagines, deberá cumplir con dichas características, al menos vamos a recordar que debían proponerse retos o problemas de cierta complejidad de forma globalizada, es decir, que trabaje a la vez las tres áreas. Pero también es fundamental que las situaciones de aprendizaje que diseñes sean coherentes con la metodología propuesta con anterioridad. Y puede que llegados aquí, las situaciones de aprendizaje que se te ocurran para el aprendizaje de los saberes básicos seleccionados tengan que ver con otras metodologías. Perfectamente, si te ocurre esto, puedes volver atrás y cambiarla. Por eso decía que en un principio servía con una pequeña descripción, porque durante la programación ocurre mucho esto de idas y vueltas de un apartado a otro para ir modificando, cambiarlo, perfilarlo, por este motivo, ¿no?, que acabamos de ver. Bueno, te recomiendo que tampoco al iniciar la descripción de las situaciones de aprendizaje entres en mucho detalle. También por lo mismo, creo que es mejor comenzar por ideas muy generales y ya luego las darás forma y las completarás según vayas progresando en tu diseño didáctico. Creo que este es un buen momento para poner un ejemplo de cómo idear una metodología y una situación de aprendizaje de acuerdo también, ojo, a los saberes básicos seleccionados. Esto lo hicimos al principio. Recordamos, los saberes básicos que habíamos seleccionado eran estos 4 que aparecen aquí. Imaginemos que para el aprendizaje de estos saberes básicos, para nuestro alumnado en concreto, creemos que lo más adecuado es aplicar un aprendizaje basado en problemas. Teniendo ya clara la metodología, aunque como habíamos dicho antes todavía sin entrar en detalle. Pero nos sirve para imaginar posibles situaciones de aprendizaje. Eso sí, siempre cumpliendo las características, hemos dicho, que nos propone la ley. Imaginemos que se nos ha ocurrido como situación de aprendizaje proponer una web quest, en la que al alumnado le sumergimos en una situación en la que se ve obligado a preparar por sí mismo una maleta para irse de viaje y le damos unas instrucciones con las que se vea obligado a hacerlo en equipo, investigando qué ropa seleccionaría según el clima de destino e incluso deberá decidir cuánta ropa llevaría de cada tipo. Es decir, proponerles una situación que les conduzca hacia la adquisición de los saberes básicos seleccionados anteriormente. Se nos pueden ocurrir otras muchas situaciones de aprendizaje, como prepararles un escape room,
es decir, un juego que les obliga a poner en movimiento todo lo aprendido, bueno, cualquier otra situación de aprendizaje que consideremos que puede servir para la adquisición de los contenidos seleccionados. Cuando acabemos de imaginar las suficientes situaciones de aprendizaje para nuestro diseño didáctico, pueden haber sido varias, puede ser solo una, pero lógico es que haya varias, mi recomendación sería iniciar un proceso inverso, reiniciar el proceso, digamos, es decir, comprobar si alguna de las situaciones de aprendizaje propuestas desarrolla otros saberes básicos que no habíamos seleccionado hasta el momento. Y esto de hacerlo, yo creo que es hacerlo casi del revés a como lo habíamos propuesto antes, puede enriquecer la programación, porque seguramente al leer los nuevos saberes básicos se nos ocurrirán otras formas de completar las situaciones de aprendizaje y además mejoraría la coherencia interna del diseño. Recordemos que la estrategia que proponíamos para conseguir un aprendizaje globalizado era seleccionar para cada situación de aprendizaje al menos un saber básico de cada área. Hasta aquí habríamos planteado la primera parte de nuestro trabajo. Quizá de forma muy esquemática, muy superficial de momento, simples ideas generales. No pasa nada, porque luego volveremos atrás, como hemos hecho ahora, o como te propongo que podrías hacer ahora, y de momento nos va sirviendo para seguir trabajando los siguientes elementos curriculares, como son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación nos van a permitir evaluar en qué medida se van cumpliendo las competencias específicas durante las situaciones de aprendizaje. Recordad esto, lo que debemos hacer será buscarlos en el currículo y elegir los que veamos que se ajustan tanto a los saberes básicos elegidos como a las situaciones de aprendizaje que acabamos de idear. Para comprenderlo bien, vamos a continuar con el ejemplo anterior. Y para ello, teniendo delante los saberes básicos seleccionados, buscaremos aquellos criterios de evaluación relacionados con cada uno de ellos. Para comenzar, por ejemplo, con el primero que tenemos aquí sobre la autonomía y la realización de tareas, tendremos que encontrar los criterios de evaluación del segundo ciclo del área 1, porque es al que pertenece este saber básico, y nos encontramos con los criterios por cada competencia y, bueno, pues estimamos que aquellos que más relación tienen, no solamente con este saber básico, sino también con la idea general de actividad que habíamos pensado para esa web quest, son estos que marco aquí. Bueno, aquí abajo se corta ya el 4.1, pero no importa, de hecho hay más y no necesitamos tenerlos en cuenta para un simple ejemplo. Te puede ocurrir en muchas ocasiones que todos, o casi todos los criterios tienen mucha relación, tanto con el saber básico elegido como con la propuesta de actividad o situación de aprendizaje. Mi recomendación sería quitar aquellos que estimes que menor relación encuentres. Y también intentando que estén presentes criterios de la mayor parte de competencias específicas. Bueno, pues llevando esta recomendación al ejemplo, yo consideraría mejor quitar alguno de la competencia específica 1, porque hemos elegido, como ves aquí, 2 de ese grupo, así que yo haría desaparecer este, porque creo que tiene menos relación con la situación de aprendizaje que habíamos pensado y porque pues, es mejor quitarlo de una competencia que al fin y al cabo va a continuar en nuestra programación, porque arriba había otro criterio que continúa aquí marcado y continuaríamos trabajándola, esa competencia. Otra cosa que puede ocurrir es que leas un criterio que estimes que encaja muy bien con la situación de aprendizaje que hayas pensado y quieres incorporarlo. Puedes hacerlo. Eso sí, contempla también incluir saberes básicos relacionados con él. Y de igual manera puede que leer cierto criterio te dé una idea para mejorar o para cambiar las actividades. Si esto es así, aprovecha y vuelve a su apartado para anotarla. Como vemos, hemos elegido criterios de evaluación de las competencias específicas 1, 2 y 4, recordemos, del área 1. De momento, las apuntamos y ya veremos después qué debemos hacer con ellas. Porque ahora lo que debemos hacer es repetir la misma operación con cada uno de los contenidos. Vamos al siguiente saber básico,
buscamos los criterios coherentes con él y también con la idea de situación de aprendizaje y anotamos las competencias específicas del área con la que se relacionan. En este caso siguen siendo el área 1, pero luego ya en los otros dos saberes básicos que nos quedan vemos que serán las áreas 2, área 3, respectivamente, y con ellos repetiríamos todo el procedimiento. ¿Qué debemos hacer con las competencias específicas que hemos ido copiando? Eso es lo que trataremos de responder en el siguiente apartado. Recordemos que al buscar los criterios de evaluación habíamos anotado esas competencias específicas bajo las cuales se posicionaban los criterios elegidos. Para observarlo sobre la práctica, vamos a cualquiera de los criterios seleccionados anteriormente. Por ejemplo, en el criterio 2.2, que se encuentra bajo la competencia específica 2. También recordemos que habíamos anotado que pertenecía al área 1. Esto es importante porque ahora debemos ir a ese área 1, crecimiento en armonía, y consultar cuál es esa competencia específica 2, encontrándonos que es esta de aquí. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva. Vemos que debajo todo este texto nos explica en qué consiste esta competencia, qué pretende, hacia dónde debe orientarse. Bueno, pues luego repetimos esta operación con cada una de las competencias. Esto nos va a servir, además de para observar la relación entre cada uno y evaluar adecuadamente, sugerir nuevas ideas para mejorar tanto nuestra propuesta metodológica como las situaciones de aprendizaje, porque al leerlo nos va a ofrecer nuevos caminos, nos va a añadir nuevas posibilidades a lo que ya hemos creado o a lo mejor simplemente pulir ciertos detalles. En general, como he dicho antes, todo el proceso de programación se enriquece de sí mismo en la medida en que se avanza en la elaboración de los distintos elementos. Vamos a ir siempre que programemos yendo de delante hacia detrás, enriqueciendo y modificando. Esto es muy lógico y yo creo que muy positivo. Y llegados a este punto, yo creo que es un buen momento para hacer un pequeño resumen de los pasos que hemos seguido antes de continuar. Recordemos que el primer paso que dimos fue seleccionar de la ley los saberes básicos que estimamos que eran los necesarios para nuestro alumnado en el momento en que se encontrara. Muy específico para nuestros alumnos. También recordamos que para promover un aprendizaje globalizado elegíamos al menos un contenido de cada área y además cuidábamos que también estuviera representado uno de cada tipo. Coherentemente con esos saberes básicos y el contexto, decidíamos la propuesta metodológica. Después, imaginábamos posibles situaciones de aprendizaje e incluso actividades, trabajos, experiencias de aprendizaje significativas, etc., integradas en dichas situaciones de aprendizaje que fueran coherentes con los contenidos, con los saberes básicos y con la metodología. Como vemos, siempre miramos hacia atrás y siempre volvemos hacia atrás y volvemos hacia adelante. Proponíamos ideas, por eso, muy generales al principio y así las íbamos enriqueciendo según íbamos avanzando en el diseño. El siguiente paso que dimos fue elegir de entre los criterios de evaluación que aparecen para el ciclo en que nos encontrábamos, en nuestro ejemplo era el segundo ciclo, puede haber sido el primero, y para cada área, aquellos que observábamos que se ajustaban a los saberes básicos seleccionados, pero también, coherentemente, con las situaciones de aprendizaje propuestas. Y esta selección nos servía para ampliar los contenidos, modificarlos, enriquecer las situaciones de aprendizaje que habíamos pensado, etc. Y así, como repito por enésima vez, mejorábamos la propuesta y también su coherencia interna. Bueno, y en cualquier caso, no olvidemos que estos criterios están para orientar la evaluación, para eso los estamos considerando fundamentalmente. Luego observábamos que había grupos de criterios de evaluación y que cada uno de esos grupos se encontraba bajo una competencia específica. Lo que hacíamos era anotarla e incluso al leerla nos podía dar ideas nuevas para mejorar los pasos previos.
Bueno, hasta ahora en esta diapositiva te he mostrado un resumen de estos pasos que hemos dado hasta aquí para programar. Ahora, a partir de ahora, vamos a ver de qué forma podemos presentarlo para que nos sea útil y que a la vez sea sencillo, claro y accesible. Para ello te propongo esta forma de presentarlos. A partir de ahora vamos a proponer una forma para presentar todos los elementos de la manera más clara posible, como decía, pero a la vez dejando bien visibles todas las conexiones entre los distintos elementos. Desde luego no es la única manera de presentarlos, es solo un ejemplo, pero yo creo que va a quedar todo muy accesible y muy sencillo así. Lo más recomendable es que la metodología constituya y se presente en un apartado propio. Mi recomendación es comenzarlo con las características metodológicas que la guían, si es activa, si es participativa, si se basa en el juego, si se basa en el trabajo en grupo o en equipos, o en la investigación, etc. Después, una justificación que argumente el porqué de la elección del método o métodos concretos que explicaremos finalmente en una breve descripción de en qué consiste ese método concreto elegido. Me estoy refiriendo a un aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en problemas o lo que hayas elegido. En él podremos explicar sus características generales y específicas, si hay fases, etc. Solamente nos quedaría ahora, si fuera posible, explicar las técnicas concretas de esa metodología. Digo si fuera posible porque a lo mejor ni existen, pero bueno, si no existieran, al menos una explicación general de cómo se organizará. En el siguiente apartado podemos exponer todos los saberes básicos seleccionados de la ley, con sus criterios de evaluación y las competencias específicas que hemos ido escogiendo. Y para dejar bien claras las relaciones entre ellos, mi recomendación es presentarlo en un cuadro de doble entrada en el que aparezcan los saberes básicos seleccionados, los criterios de evaluación elegidos, junto con la competencia específica que le corresponde a cada grupo de criterios. Mi recomendación es ir cumplimentando este cuadro, no al final, sino a medida que vamos consultando la ley, vamos escribiéndolas aquí y entonces iremos ganando tiempo al tiempo. Para acabar, debemos presentar un apartado al que llamaremos situaciones de aprendizaje. En primer lugar, podemos hacer una descripción general en este apartado del proceso y una argumentación general del mismo, pero yo creo que lo más importante después es crear una serie de fichas en las que se expliquen de manera pormenorizada pues las fases de la situación de aprendizaje que decíamos antes, las propuestas de actividad, las tareas, etc. Pero es que también la conexión de estas con cada saber básico, con los criterios de evaluación, una previsión de tiempos, qué sé yo, todos los datos que nos pudieran ayudar. Bueno, este es el esquema general. Y ahora que hemos hablado de esas fichas que yo considero que van a aclararlo mucho las situaciones de aprendizaje en la unidad didáctica, voy a presentarte ahora un tipo de ficha que yo creo que es muy completa, accesible y a la vez sencilla. Puede ocurrir que la situación de aprendizaje diseñada consista en una única propuesta que se construye a lo largo de varias fases. Esto suele ocurrir en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o en ciertas técnicas de aprendizaje cooperativo, esas técnicas más largas de aprendizaje cooperativo que suponen la suma de varios momentos diferentes. En tal caso, podríamos elaborar una ficha por cada una de las fases que compone tal situación de aprendizaje. Pero también puede ocurrir que la situación de aprendizaje que hemos diseñado se componga de varios trabajos, varios retos, tareas, etc. Para este caso, creo que sería recomendable la elaboración de una ficha por cada uno de estos trabajos o actividades. Y por último, también puede ocurrir que se conjuguen ambos diseños en una única situación de aprendizaje. En esa situación podremos hacer una ficha por cada fase y también por cada actividad según corresponda.
Pero la pregunta que cabe ahora es, ¿cómo hago esas fichas? Bueno, yo te voy a hacer una propuesta, pero no tiene por qué ser la única forma de hacerla. De hecho, no es imprescindible ni siquiera utilizar un formato de ficha, pero yo las considero muy aconsejables para evitar que se nos olvide algún aspecto. Y como vemos aquí, pues así todo quedará muy bien organizado, bien ordenado, lo consultaremos muy rápidamente. Bueno, una ficha como esta podría ser muy válida. Vamos a ir explorándola apartado por apartado, pero además vamos a ir poniendo un ejemplo en cada uno de ellos para ver cómo las podemos ir cumplimentando. En la primera fila que veíamos, proponemos que aparezcan los datos generales. Al principio, el número de sesión que ocupa la actividad dentro de la unidad didáctica. Pueden ser varias si dicha actividad ocupa varios días, tal y como aparece en el ejemplo. Seguidamente, el orden de la actividad, si es la primera, la segunda, la tercera de esa sesión, o bien si es la primera, segunda, tercera, cuarta de la unidad didáctica, como se prefiera. También se aclara qué tipo de actividad es, como vemos aquí, si es de conocimientos previos, si es una actividad de desarrollo, si es de consolidación, y finalmente en qué fecha se prevé realizar esa actividad. En muchas ocasiones será un único día, pero como en este caso son varias sesiones, ocupan varios días y por lo tanto los ponemos aquí. Debajo de esta primera fila se proponía que apareciera una selección de todos los saberes básicos que aparecen en el apartado de saberes básicos, es decir, que aquí solamente aparecerán aquellos que vayan a adquirirse con la actividad propuesta en esta ficha. Es decir, teníamos un apartado que era de saberes básicos, bueno, pues habría muchos. Vamos a traer aquí únicamente los que esta actividad o esta propuesta en esta ficha consiga. Recuerda que para proponer un aprendizaje globalizado, además, nuestra intención será siempre proponer al menos un saber básico de cada área. Como vemos, se especifica el área y bloque al que pertenece cada uno de ellos, cada uno de los saberes básicos. Bueno, pues no solamente por si en algún momento necesitáramos encontrarlos en la ley y así hacerlo muy sencillo, sino también, sobre todo, como control de que realmente proponemos un diseño globalizado. Como vemos aquí lo hacemos porque al menos aparece un saber básico de cada área. En concreto el área 1 aparecen 2. Al lado de cada saber básico vemos los criterios de evaluación que nos servirán para evaluarlos y las competencias específicas asociadas. El propio ejemplo además nos sirve para observar cómo en algunas ocasiones habrá varios criterios relacionados con una única competencia, como aquí, o bien otros casos, como este otro, en el que solamente habrá una única competencia relacionada con un único criterio de evaluación. Así se irá repitiendo en el resto de espacios, que bueno, aquí ya nos rellenamos para no ocupar demasiado. Para acabar, en la base de la ficha aparecerá el resto de cuestiones que puede ser interesante conocer y recordar antes de comenzar la actividad, como por ejemplo, una descripción de en qué consiste esa actividad, ese problema, etc. Y aquí entonces explicaríamos todos los pormenores. Por ejemplo, si es individual o por equipos, si estos se hacen de forma, en los equipos, se hace de forma homogénea o heterogénea, cómo se van a disponer los espacios, qué fases, qué pasos se van a dar, etc. En definitiva, lo ideal es que apareciera toda la información necesaria para que cualquier docente, nosotros mismos dentro de un tiempo que se nos olvida, u otro docente que nos tuviera que sustituir, comprenda en qué consiste la actividad y pudiera ponerla en práctica sin mayores explicaciones. Para ello también entonces puede sernos útil formularla, es decir, redactar las instrucciones que daríamos a nuestro alumnado. En la última fila de la ficha aparecen 3 espacios. El primero sería un listado de todos los recursos materiales, humanos, funcionales que necesitaremos para el desarrollo de la actividad. Luego una estimación de la duración del conjunto de la ficha que puede ir desde 2-3 minutos hasta, como vemos, varias horas si se dilata, como es el caso, en varias sesiones. Y si necesitáramos adjuntar algo, pues yo que sé, un tablero, un dibujo, un esquema, hasta un enlace,
podemos decir aquí en qué anexo de la unidad didáctica o de la secuencia didáctica lo podemos encontrar. Tras explicar cada apartado de cada una de las fichas de actividad, solamente nos quedaría para cerrar el vídeo exponer los apartados que debería tener una unidad didáctica completa de acuerdo a las características del decreto de infantil en la LOMLOE. Vamos a ello. Lo primero, como es lógico, pues sería incluir una portada, un índice y una recopilación de los datos que identifican la unidad didáctica, como los nombres de los autores o el autor, autora, edades a las que va dirigido, etc. El siguiente apartado debería ser una justificación que argumente la pertinencia de la unidad didáctica, es decir, para qué le será útil al alumnado, el grado de importancia para su formación, con qué otras unidades didácticas de ese mismo curso o del ciclo o de la etapa se relaciona, cómo lo hace, en qué medida. Luego ya la contextualización en una unidad didáctica pues no tiene sentido porque eso aparecerá en la programación de aula, pero cabe la posibilidad de que durante el curso se diera algún cambio relevante. Por ejemplo, que se incorpore un alumno nuevo. Bueno, pues en tales casos sí merecería la pena incluirlo. Posteriormente, un apartado con la descripción de la metodología, tal y como hemos explicado, el lista de saberes básicos elegidos para toda la unidad didáctica, un cuadro en el que aparezcan los criterios de evaluación y las competencias específicas. Creo que lo ideal para observar fácilmente las relaciones sería hacerlo en un único apartado, con estos tres elementos. Poner un apartado que se llame saberes básicos, criterios y competencias específicas y hacerlo en una forma de cuadro, como veíamos antes. Porque si lo hacemos así, a la hora de realizar luego las fichas de actividad no habrá más que copiar y pegar los saberes básicos que trabaja cada actividad y además con toda su cadena de criterios y competencias asociadas. Un siguiente apartado, uno que comience con una pequeña introducción a las situaciones de aprendizaje y a la colección de fichas, tal y como acabamos de ver, para finalizar con un apartado de evaluación, en el que se expliquen las estrategias de evaluación, las fases o momentos de la evaluación, es decir, qué se hará en la fase inicial, el momento de evaluación procesual, final, qué se hará, que se citen los instrumentos de evaluación que se usarán, que se expliquen los argumentos que justifican la elección de ese o esos instrumentos, qué actividades de evaluación en concreto aparecerán, que podrían también elaborarse en formato ficha e incluso, ¿por qué no?, en lugar de ponerlas aquí, podrían estar incluidas en el apartado anterior, y aquí simplemente citarlas. Y finalmente una descripción de cómo se autoevaluará el docente y cómo se evaluará el diseño didáctico. Esto en la LOMLOE nos dice que hagamos hincapié en ello. Y es importante recordar aquí, eso sí, que el diseño de los instrumentos de evaluación deberá considerar los criterios de evaluación de la unidad didáctica. No lo olvidemos, porque es una cuestión fundamental y aquí debería estar reflejada. Para finalizar, la bibliografía y, solo si fuera necesario porque existieran, un último apartado de anexos. Quisiera acabar recordando que en el artículo 10 del Real Decreto Infantil, que habla sobre el currículo, dice que todo lo que hemos visto son las enseñanzas mínimas, pero que los centros desarrollarán y completarán el currículo adaptándolo a su realidad. Es decir, que el propio centro siempre podrá proponer todo lo que considere necesario de acuerdo a su contexto, como por ejemplo añadir contenidos a los que aparecen en el currículo. Esto lo debemos siempre tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra unidad didáctica. Finalizando, todo lo que hemos visto en el vídeo se trata solamente de una propuesta y que cada docente deberá encontrar su forma de realizar el diseño didáctico. Eso sí, espero que al menos este vídeo te sirva como base para iniciarte en la programación de acuerdo a la LOMLOE y ya en adelante tienes tú la palabra.